Al final del capítulo anterior habíamos visto cómo los detectives Pinkerton habían señalado al doctor Raimundo Ruzzi como líder de las bandas de ladrones y cómo el enigmático doctor había sido detenido a causa del asesinato de Manuel Ferro. Veamos pues cómo concluye el final de esta triste historia. Si uno lee con detenimiento la defensa del doctor Ruzzi, al igual que otros escritos que nada tienen que ver con los historiadores górgotas, se da cuenta que él se encontraba en la botica del doctor Ruel en el momento preciso del asesinato de Manuel Ferro. Hay otro testimonio muy importante que es el de una señora Escandón, quien nos dice exactamente lo que dijimos en el programa pasado, que Manuel Ferro, en lugar de estar pidiendo auxilio porque el doctor Ruzzi lo estaba asesinando, estaba haciendo totalmente lo contrario, pidiendo el auxilio al doctor Ruzzi. En fin, el doctor Ruzzi fue ese día aprehendido y después fue juzgado curiosamente por un jurado, cosa que no se ha hecho en Colombia desde aquel entonces, ya que en Colombia hemos adoptado el sistema francés y no el sistema anglosajón por jurados. Este jurado estuvo conformado ante todo por górgotas, quienes de inmediato lo condenaron a muerte. Una comisión de artesanos acudió al presidente para que se le conmutase la pena al doctor Ruzzi, en virtud de su antigua amistad y de haber sido este uno de los principales responsables de su elección. López rechazó la petición y el doctor Ruzzi, abogado de los pobres y secretario de la Sociedad Democrática de Artesanos, fue fusilado el 17 de julio de 1851. Fue así como este crimen político se convirtió en una de las principales causas del futuro golpe de 1854. Bienvenidos a otro capítulo de Tiempos Paralelos. Como ya les habíamos dicho, vamos a retomar el tema de los gólgotas y los draconianos, de la batalla campal en la Plaza de Bolívar, de la muerte de Antonio París, así como de la captura de Nepomuceno Palacios. Pero en realidad, el que sabe de todo esto es Fernando Muñoz. Y como esto se llama la máquina del tiempo, espero que podamos hacer uso de las nuevas tecnologías, porque si no, ¿cuál es la gracia? A ver si me logro conectar, porque la idea es que esto sea, pues, la máquina del tiempo, ¿no? Adelante, Fer. Para responder a tu pregunta, yo creo que antes de entrar en detalles sobre lo que sucedió el día de la batalla campal del 9 de junio en la Plaza de la Constitución, me gustaría antes hacer un retrato de cómo era la ciudad de aquel entonces y sobre todo cómo estaban divididas sus clases sociales para saber quiénes encarnan cada bando, quiénes son los gólgotas y quiénes son los draconianos. Estamos en una ciudad en donde hay algunas personas muy ricas, como por ejemplo los hermanos Arrula, el señor de Mier, Francisco Montoya, que son personas, especialmente Montoya y Arrula, que han tomado ventaja desde la época de Santander de los baldíos que no fueron entregados a los soldados del Ejército Libertador y fueron en cambio así que rematados a precios por debajo del 5%, como ya vimos en dos capítulos pasados. Estos señores muy ricos pues conformaban no digamos que la clase aristócrata de la ciudad, pero sí los que llegaban al $500,000 de pesos más o menos en aquel entonces. Por debajo de esta clase venía una clase creciente de burguesía que estaba conformada ante todo por comerciantes. Entre esta clase y la clase que sigue, que es la famosa clase de los artesanos, había una clase de personas que se conocían desde aquel entonces como los vergonzantes, que eran familias que incluso descendían de muchos patriotas y muchas de ellas pues llegan a tener relación con familias aristócratas españolas, pero que se vinieron abajo. Muchas se vinieron abajo debido a la quiebra, porque invirtieron con Julio Tadeo Landines, que podemos decir que fue una especie de David Murcia Guzmán de la época. Debajo de esta clase de los vergonzantes venía ya la clase de los artesanos, que eran personas que estaban creciendo dentro de su negocio. De hecho, las comunistas de la época dicen que era muy común ya ver gente de Ruana acercarse a leer los letreros, cosa que no sucedía durante los primeros días de la independencia y mucho menos durante la colonia. Los últimos escalones de las clases sociales ya estaban conformadas por campesinos, indígenas y personas de pueblo. Los górgotas era un grupo de jóvenes intelectuales que pertenecía obviamente a esa nueva clase burguesa pudiente de comerciantes.
los cuales rodearon a los fundadores del Partido Liberal, a don Florentino González y a don Ezequiel Rojas, ambos conspiradores en la noche septembrina, santanderistas, de ideales librecambistas. Obviamente, este grupo de jóvenes formó una sociedad llamada la Escuela Republicana. El día en que inauguraron esta escuela, en el San Bartolomé, el día en el cual invitaron incluso al presidente López, cosa rara ya que el presidente López había subido al poder gracias a los draconianos, que en ese momento no eran draconianos, sino era la Sociedad de Artesanos. Y en su discurso inaugural, el doctor José María Samper dijo que ellos iban a redimir los males de la República, refiriéndose precisamente a los revolucionarios, a los artesanos, y harían lo mismo que el mártir del Gólgota. De ahí viene el nombre de Gólgotas. Por el contrario, el nombre de draconianos fue dado por ellos mismos, refiriéndose al dictador ateniense. La mayoría de historiadores de la Academia Liberal de Historia consideran a los draconianos como un grupo de disidentes del partido, tal como consideran al MRL o al Nuevo Liberalismo. Incluso también han metido dentro de ese grupo a la UNIR. La verdad es que los draconianos fueron un grupo que se aglutinó en torno a unos dictámenes que fueron hechos por los señores Lorenzo María Lleras y don Juan Vargas, quienes conformaron una sociedad que en un principio se llamó la Sociedad Democrática Republicana de Artesanos y Labradores Progresistas. Sin embargo, al pasar de los años, todos estos preceptos fueron traicionados por estos liberales radicales, y es ahí donde los artesanos forman después su sociedad de artesanos, y de este grupo nacen los draconianos. En cuanto a la ideología, podemos decir que los Gólgotas estaban inspirados por el pensamiento inglés, ante todo por pensadores como Bentham y Adam Smith, mientras que los artesanos estaban inspirados más por la lectura de anarquistas como Proudhon y Henri de Saint-Simon. Es muy posible que ya en esta época alguno de ellos hubiera leído El Capital de Marx o El Manifiesto, que eso fue publicado en 1848. No estoy seguro qué tan rápido llegaban estas obras y qué tan censuradas eran en Colombia. Otra diferencia entre estos dos grupos es que los Gólgotas querían la separación entre iglesia y Estado, y los draconianos, muy por el contrario, iban a favor del patronato eclesiástico. Para explicar mejor la principal diferencia entre Gólgotas y draconianos, vale la pena ubicarse en la realidad económica de la Colombia de aquel entonces. Colombia, después de las guerras de independencia, había quedado con una deuda enorme ante Inglaterra, y a la vez que Colombia exportaba oro, Inglaterra simplemente le enviaba mercancías. Es así como en un momento en Bogotá era mucho más barato comprarse un zapato inglés que uno fabricado por los artesanos locales. Lo mismo sucedía con lámparas, armas, etc. De hecho, por eso desaparecieron muchas de estas industrias. Durante el gobierno de José Ignacio de Márquez, el gobierno de Pedro Alcántara Herrán y la primera parte del gobierno de Mosquera, los artesanos habían sido protegidos. Sin embargo, Mosquera fue presionado por Sir Robert Peel, que era el primer ministro inglés, y fue obligado a firmar un tratado de libre comercio. La eliminación de este proteccionismo retrógrado fue lo que dio origen a las primeras protestas de artesanos. En el próximo capítulo veremos cómo se desarrolla la gresca del 9 de junio y cómo el arresto y posterior ejecución de Nepomuceno Palacios termina por detonar el golpe de 1854. Analizaremos el papel de los alacranes en todo este asunto y haremos, como ya es costumbre, un paralelo histórico con la situación actual.